Una vez, hablando con un amigo, en uno de esos días donde andamos medio flojos de inspiración, me dijo, ¿vos entendés que con una tarjeta de colectivo, una idea y una computadora fuiste a sembrar conciencia? Yo, que muchas veces entiendo por qué hago lo que hago, o si sé siquiera qué es lo que estoy haciendo, esa frase me dejó pensando, no en mí, por más personal que parezca la anécdota, sino ¿en qué pasaría si todos nos involucramos? Cuando era chica y caminaba de la mano con mi mamá por las calles de San Francisco Solano, de donde soy, era común ver basura por todos lados, en la calle, en los arroyos que nos rodean, en las esquinas, como si estas fueran un mini basural a cielo abierto. Pero lejos de llamarme la atención solamente la contaminación, me cuestionaba todo. Me incomodaba ver la precariedad en la que muchas familias vivían. Ver gente durmiendo entre pasacalles y cartones al costado de un arroyo completamente contaminado. Chicos en la calle sin poder ir a la escuela. Y la falta de empatía de quienes veíamos todo eso. Para mi tristeza, casi todo sigue igual. Menos yo que decidí involucrarme. En Argentina se generan 45.000 toneladas de residuo por día. Para que se den una idea, 1,4 kilos de basura por argentino promedio. Solamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se generan más de 8.000 toneladas de residuos por día. La gente muchas veces se enrosca y piensa que para hacer algo se necesita mucho. Y la ecuación es mucho más simple. Se necesita algo que tenemos todos. Voluntad. Voluntad de colaborar, voluntad de movernos, voluntad de ser parte de los cientos de activistas que hay en la Argentina, de las fundaciones y ONGs que en la diaria intentan resolver, aunque sea uno, de todos nuestros problemas. Y a esa idea, sumarle algo fácil y sencillo de hacer desde casa como reciclar, reducir y reutilizar. O simplemente preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con el planeta que habitamos? Una botella vacía puede ser una ecobotella. Agarramos todos los plásticos que están en la diaria que se encuentran en nuestra casa y lo empezamos a rellenar. Y en una semana tendríamos 9.643 toneladas de plásticos, de las cuales se pueden transformar en madera plástica, un producto que se obtiene gracias a colaborar, tomar conciencia. Pero lo que más me importa de este material es que si cada argentino se compromete, en una semana tendríamos más de 150.000 mesas para donar a las escuelas. O más de 25.000 parques infantiles para instalar en nuestras plazas. Pero en particular, el dato que más me inspira es que si cada argentino se compromete, en una semana podríamos tener más de 1.000 viviendas para suplir el déficit habitacional que hay en nuestro país. Una botella vacía se puede transformar en un buzo polar. Un sachet de leche puede ser una manta para gente en situación de calle, pero también puede ser una salida laboral para quien lo quiera convertir en una cartera o una billetera. Una bandeja de plástico puede ser una maceta o un escobillón. O simplemente una botella vacía se puede volver a reutilizar y puede volver a ser botella, evitando producir una 100% de materia virgen. Igualmente, podría estar el resto de la charla hablando de las importancias de reciclar y de reducir y de reutilizar. Pero lo que me gustaría que cada argentino entienda es que detrás del reciclado hay puestos de trabajo. Solamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 6.500 recuperadores urbanos. Como me gusta decirlo a mí de una manera mucho más humana. Hoy 6.500 familias están comiendo gracias al trabajo de reinsertar en el mercado todo lo que se desecha y se ha llamado basura.
Otro factor importante a tener en cuenta es la cantidad de emprendedores y pymes que buscan constantemente utilizar todos estos residuos para reinsertarlos y producir nuevos productos. Igualmente, tenemos que ser conscientes que para que los cambios sucedan, el único factor y el más importante es y será siempre la educación. En este caso, la educación ambiental ligada a entender que debemos repensar todos nuestros modelos de consumo. Tenemos que entender que las escuelas, los jardines son partes de este cambio y crear programas para reenamorarnos del ecosistema en el que vivimos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en septiembre del año 2015 las Naciones Unidas lanzó una agenda con diferentes puntos para lograr hasta el año 2030, donde se plantearon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de erradicar el hambre, la pobreza, lograr la igualdad de género, pero por sobre todas las cosas, garantizar una vida sana y un ambiente digno donde vivir. Hoy, 6 años después del lanzamiento de esa agenda, estoy parada frente a ustedes porque entendí. Entendí la importancia de involucrarnos. Entendí que lo que yo haga impacta en la vida de los demás. Y entendí que solo con pensar no basta. Movernos, educar, difundir, completan hoy el rechazar, reducir, reciclar y reutilizar. Muchas gracias.